Hola, 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 bandola. ¿Cómo están, amigos? Estamos en el podcast número 103 y vamos a seguir con estos diálogos entre Napoleón Hill y el diablo, que cada vez se ponen más interesantes y más apasionantes. Deseo que te compres ese libro de Burlar al Diablo y que comiences a hacer la lectura. No importa si ya lo estás escuchando en los podcasts, te recomiendo que vayas y lo compres y lo leas y lo releas, porque esto tiene mucha información que realmente considero mucha información de poder. Saca tu cuaderno, saca tu lápiz, saca tu celular, dedica estos próximos 10-15 minutos para ti, para aprender, para conectarte y para crecer. Vamos a comenzar, amigos. Vamos a comenzar. Bueno, estábamos hablando de que nadie es inmune a su entorno y que el diablo, una de las herramientas que utiliza es la vagancia, es divagar, es cuando las personas pues divagan en su vida, cuando no quieren pensar, no tienen un rumbo, no piensan. Y otra de las cosas, y bueno, hablábamos ahí que él utilizaba una de las herramientas o de los secretos más grandes del diablo, era hacer que las personas creyeran que pensaban por sí mismos y ponía pensamientos en ciertas categorías como el miedo, la superstición, la avaricia, la ambición, la lujuria, la venganza, la ira, la vanidad y la pereza. Y uno de esos trucos es que entraba en cualquier edad, pone esos pensamientos, la gente cree que son suyos, por lo tanto no los rebate, no los debate, no los saca porque dice que son suyos, y son los pensamientos que empiezan a dejar una semilla en nuestra cabeza que nos hacen luego actuar de X o Y manera. En términos del libro, nos hace vivir un infierno. No tener control sobre nuestros pensamientos nos hace vivir un infierno. Entonces Napoleón Hill le dice: estoy comprendiendo sus métodos, pero quiero que volvamos al hábito de la indecisión. Díganos todo sobre el hábito, ya que dice que es su truco más ingenioso para controlar las mentes de las personas. Y el diablo le dice: como ya les dije, le enseño a las personas a vagar durante su infancia. Las induzco a vagar por la escuela sin saber la ocupación que desean seguir en la vida. Aquí atrapo a la mayoría de las personas. Los hábitos se relacionan. Vaga en una dirección y pronto estarás vagando en todas las direcciones. También utilizo los hábitos ambientales para atrapar definitivamente a sus víctimas. Vagas en una dirección, pronto vagarás en todas las direcciones. Eso es un llamado a la integridad, al pensar íntegramente. Eso es un llamado al analizar las áreas, nuestra vida, la finanza, la espiritualidad, las relaciones. Porque una que esté mal, que a mí me ha pasado, una que esté mal puede hacer que todas las otras áreas de alguna u otra manera se vayan pues al carajo, ¿cierto? De una u otra manera se vayan al carajo. Así que es muy importante comenzar a hacer estos análisis y no permitir que vaguemos en todas estas áreas. Le dice entonces que cuál es su segundo truco, y él dice: mi segundo mejor truco, el primero, uno de los más ingeniosos, era el de entrar a la mente de las personas con estos pensamientos, y el segundo truco para desarrollar el hábito de la indecisión es aquel que pongo en funcionamiento con la ayuda de los padres, maestros de escuela pública y tutores religiosos. Ojo, porque acá ya el libro se pone delicado, ya toca temas y creencias muy delicadas, así que te pido que escuches esto con el filtro de la mente abierta y del análisis. Quita toda preconcepción que tengas para entender esta información. Y acá lo dice. ¿Listo? Entonces le dice: te advierto que no me obligues a mencionar este truco, no reveles este truco. Si lo haces, serás repudiado por mis colaboradores que me ayudan a utilizarlo. Si publicas esta confesión en forma de libro, tu libro será excluido de las escuelas públicas, será condenado por la mayoría de los líderes religiosos. La mayoría de los padres se lo ocultarán a sus hijos. Los periódicos no se atreverán a ofrecer críticas. Millones de personas te odiarán por haberlo escrito. De hecho, le dice el diablo, a nadie le agradarás con tu libro, excepto aquellos que piensan, y sabes que son pocas personas de este tipo, o pocas personas de este tipo existen. Mi consejo es que me permitas pasar por alto la descripción de mi segundo mejor truco. Así que ya Hill, cuando había escrito este libro, sabía que esto que iba a decir iba a ser muy controversial para algunos sectores, personas sectores o personas.
Así que él ya sabía y él antecede esto en su diálogo. Él dice, es lo que es, esta información es delicada y muchos van a estar en contra mía. Incluso habla de que por eso, de hecho, su esposa estaba, mira, esto es una nota de Sharon, quien escribe. El autor sabía que este punto de vista sería uno de los aspectos más controversiales de su libro. De hecho, su esposa estaba tan preocupada por cómo sería recibido que le hizo prometerle que no lo publicaría. En realidad, es ahora, después de su muerte, que la familia ha consentido en compartirlo con el mundo. Te exhortaría a seguir los argumentos de Hill acerca del sistema de educación pública y los maestros religiosos y entonces tomar tu propia decisión. Imagínate, en esa época era tan controversial esto que pues ni lo publiquemos, que nos tiran piedras. Entonces, bueno, empieza el diablo y empieza a decir, mi segundo mejor truco no es para nada el segundo, en realidad es el primero. Es el primero porque sin él jamás podía controlar las mentes de los jóvenes. Recuerda que la estrategia del diablo es controlar la mente de los jóvenes porque más jóvenes, digamos que son mentes más blanditas, que aún no han aprendido a pensar por sí mismos. Pero no te confundas, hay muchos adultos que fueron desde jóvenes tomados así y siendo adultos nunca han pensado, nunca se han dedicado a cuestionar y han comido entero y han vivido toda su vida así. Pero si tú estás viviendo así, pues ya es momento donde puedes despertar, ahora se te están abriendo los ojos. Entonces dice, los padres, maestros de escuela y los tutores religiosos, muchos otros adultos sin saber, sirven a mi propósito ayudándome a destruir en los niños el hábito de pensar por sí mismos. Cumplen con su tarea de varias maneras sin sospechar nunca lo que le están haciendo a la mente de los niños ni la verdadera causa de sus errores. Apenas puedo creerle, le dice Hill, su majestad, siempre he creído que los mejores amigos de los niños son los que están más cerca de ellos, sus padres, sus maestros de escuela y sus tutores religiosos. ¿Dónde buscarían los niños una orientación confiable si no es con aquellos que están a su cargo? Y él dice, ahí es donde tengo todo mi ingenio. El 98% de las personas están bajo mi control porque los domino a través de ellos. Muchos de ellos no saben ni qué me sirven, los papás, los maestros de escuela dominical, los maestros o los maestros religiosos no saben, o los maestros de colegios, ellos nunca no saben, no saben que me están ayudando, ¿cierto? Pero realmente me ayudan. Y dice, ¿por qué? Acá dice, en especial necesito la ayuda de aquellos a quienes instruyen a los niños en el aspecto religioso, porque es aquí donde destruyo el pensamiento independiente e inicio a las personas en el hábito de la indecisión, confundiendo sus mentes con ideas ambiguas sobre el mundo del que no saben nada. Es aquí también donde planto en las mentes de los niños el mayor de todos los miedos, el miedo al infierno. Qué escalofriante esto. Qué escalofriante. Que a través de los maestros de iglesia, con buena voluntad, no es un juicio contra ellos, es en su cosmovisión, estos le implantan miedos a los niños, implantan el miedo al infierno. Y cuando alguien vive con miedo, como cuando los niños crecen, pero no siempre aprenden a pensar por sí mismos. Una vez que atrapo la mente de un niño a través del miedo, debilito las capacidades de ese niño para razonar y pensar por sí mismo. Y esa debilidad acompaña al niño toda la vida. Los miedos lo que hacen es que destruyen nuestra confianza, destruyen nuestra percepción de la vida, destruyen nuestra capacidad de razonar, destruyen nuestra capacidad de analizar cosas, porque lo vemos todo a través del filtro o de los lentes del miedo al infierno. Así que si bien este tipo de argumentos o condicionales son basadas en una buena intención, prevenir que el niño cometa errores, pruebe cosas o que las personas probemos o tengamos experiencias que nos van a hacer daño, tal vez la manera correcta no es infundiendo un miedo, porque el miedo hace que el niño viva distinto, viva prevenido y su análisis se ve debilitado. Y esto yo lo he vivido. En la iglesia mucho el miedo, mi abuelita me llevaba a unas reuniones y me acuerdo ver a las señoras hablando y hablando de cosas de la iglesia que me causaban miedo. Y no era la forma correcta. ¿Qué tal un niño teniendo miedo por eso? Por estar escuchando conversaciones de adultos. Ten cuidado, porque así nos dominan, con el miedo. Y miedos en muchas áreas, ¿no? Este miedo al infierno es solo una de ellas. Entonces,
Todo lo que me sea útil para lograr mis fines es justo. No tengo limitaciones tontas como el bien y el mal, dice el diablo. La supremacía está bien para mí. Utilizo cada debilidad humana para ganar y mantener el control de sus mentes. Entonces dice, le pregunta a Gil, dígame acerca de cómo utiliza a los padres o a los maestros y a los tutores religiosos para hacer que las personas deambulen. Dice, uno de mis trucos favoritos es coordinar los esfuerzos de padres y tutores religiosos para que trabajen juntos en ayudarme a destruir el poder de los niños de pensar por sí mismos. Utilizo a muchos tutores religiosos para socavar el valor y el poder del pensamiento independiente de los niños, enseñándoles a temerme, pero utilizo a los padres para que ayuden a los tutores religiosos en esta mi principal labor. Llevo a cabo esto a través de un truco muy ingenioso. Provoco que los padres les enseñen a sus hijos a creer igual que ellos. Los padres creen en conexión con la religión, la política, el matrimonio y otros temas importantes. De esa forma, como puedes ver, al ganar el control de la mente de una persona, puedo fácilmente perpetuar el control provocando que esa persona me ayude a fijarlo en las mentes de sus hijos. Esto es tremendamente escalofriante y espero que hayan comprendido el mensaje que hay detrás. Si el padre o los padres tienen miedos y tienen patrones de pensamiento de escasez, tienen pensamientos o patrones de pensamiento sobre el dinero, sobre la educación, sobre las relaciones, sobre la religión, sobre el cielo, el infierno, pues si el padre tiene ese patrón de pensamientos, el padre va a ayudar o va a querer que su hijo crea igual a él, ¿cierto? Y si el padre está creyendo mal, entonces su hijo va a creer mal y va a creer y se va a formar con esas creencias malas y así se va a ir heredando todo eso y se convierte en esta herencia de hábitos o de pensamientos. Y yo me cuestiono, ¿qué enseño a mis hijos? ¿Yo estaré pensando bien o yo estoy pensando mal? ¿O qué debería hacer yo? ¿Debería enseñar a mis hijos a desarrollar ese pensamiento crítico? Que ellos cuestionen, que ellos analicen. Sin duda una de mis labores es quitarles los miedos, es enseñarles a que no tengan miedos y a que si los tienen los enfrenten, pero a que piensen, a que piensen. ¿Tú estás pensando? ¿Tú piensas? ¿Tú que me escuchas piensas? ¿Analizas? ¿Lees? ¿Profundizas? ¿Indagas? ¿Cuestionas tu forma de actuar, tu forma de creer, tu forma de ver el mundo? ¿O piensas que estás en lo correcto porque así te enseñaron tus padres y tu entorno te ha ido enseñando así? Es la forma, cuando empezamos a pensar, como cortamos esa tradición de creencias erradas. Esto es muy importante. ¿De qué otra manera utilizas a los padres para convertir a sus hijos en indecisos? Y le dice, provoca que los niños se conviertan en indecisos siguiendo el ejemplo de sus padres, a muchos de los cuales ya he atrapado y confinado eternamente entre mi causa. En algunas partes del mundo domino las mentes de los niños y doblego su fuerza de voluntad de exactamente la misma manera en que los hombres quebrantan y doblegan a los animales de poca inteligencia. No hay diferencia alguna para mí sobre cómo se doblega la voluntad de un niño mientras éste le tema a algo. Mientras éste le tema algo, entraré en su mente a través de ese miedo y limitaré el poder del niño de pensar de manera independiente. A quitar miedos, amigos. Y si somos adultos y tenemos miedos, a romper miedos, porque esos miedos nos atrapan y no nos dejan crecer. Ese miedo, esa expectativa. Y acá él habla pues del miedo, esto lo vimos ayer, el miedo al amor, el miedo a la pobreza, el miedo a la enfermedad. Por favor, que podamos despojarnos de estos miedos, que Dios nos dé ayuda y nos dé fuerza para despojarnos de estos miedos y no heredar esos miedos. Ojo con lo que tenemos miedo y con lo que enseñamos a temer. Liberémonos de los miedos. ¿Quién nos enseñó ese miedo? Pregúntatelo. ¿En qué momento ese miedo empezó a ser parte de tu vida? Pregúntatelo, cuestiónalo y cámbialo. Cámbialo. Bueno, entonces le dice Gil, pareciera que se desviara usted de su camino para evitar que las personas piensen. Dice, el pensamiento certero es la muerte para mí. No puedo existir en la mente de aquellos que piensan de manera certera. No me importa que las personas piensen mientras lo hagan en términos de temor, desánimo, desesperanza y destrucción. Cuando comienzan a pensar en términos constructivos de fe, valor, esperanza y certidumbre de propósito de inmediato, se convierten en aliados de mi oposición y por lo tanto una pérdida para mí.
Habla también aquí, para ir muy rápido, los maestros de escuela me ayudan a obtener el control de las mentes de los niños, no con lo que les enseñan, sino con lo que no les enseñan. Acá viene una crítica muy fuerte de Hill al sistema educativo de ese entonces, de 1938. Todo el sistema escolar público está controlado, está tan controlado que ayuda a mi causa enseñándoles casi todo excepto cómo utilizar su propia mente y pensar de manera independiente. Vivo con el temor de que en algún día alguna persona, dice el diablo, valiente modifique el actual sistema de enseñanza escolar y le aseste un golpe mortal a mi causa, permitiendo que los estudiantes se conviertan en los instructores, utilizando a aquellos que ahora sirven como maestros solo como guías que ayuden a los niños a establecer formas y medios de desarrollar sus propias mentes desde el interior. Cuando este tiempo llegue, los maestros de escuela ya no pertenecerán a mi equipo. ¿Qué les enseñan los maestros a los niños y qué nos enseñaron a todos? ¿A pensar? No creo. ¿Nos enseñaron a resolver problemas? No siempre. Nos enseñaron fue a ver guías, interpretar y ya. O sea, algo muy lineal, no un pensamiento que promueva el pensamiento crítico. Las tareas, ¿para qué? Copiar y pegar una tarea. ¿Para qué? Tenemos que llevar a nuestros hijos a educación y formas de aprendizaje que sean aprendizajes experimentales, experienciales y que les ayude a desarrollar pensamiento crítico. Los que piensan no son dominados, los que piensan no son doblegados, los que piensan construyen su mundo, construyen su vida. Entonces, acá ella dice, Sharon, que es la que hace los comentarios, piensan los niños pequeños del jardín de niños de primer grado, son entusiastas, se ofrecen como voluntarios para todo, levantando sus manos, emocionados por aprender. Ahora avanza 10 años y piensan esos mismos niños como estudiantes de secundaria, los que se sientan hasta el fondo de la clase sin hacer nunca un contacto visual con los adultos, sin ofrecerse nunca como voluntario en hacer preguntas. ¿Se han desvinculado del proceso de aprendizaje? ¿Qué les sucedió a esos niños? 10 años de educación pública. Eso les pasó. Ellos perciben que si cometen un error se verán sujetos al ridículo y a las burlas, así que dejan de participar para protegerse. Se les enseña que la solución a todos los problemas y conflictos no está en sus manos ni en sus mentes, sino en las del maestro, los representantes de la autoridad. Actuar de manera independiente frente al conflicto provoca una inminente amonestación y represalia por parte del maestro. Los niños son desanimados a pensar de manera independiente y son adoctrinados con la idea de que son incapaces de resolver sus problemas. Dicen que si bien hay muchos maestros buenos, la crítica viene más a la situación del sistema educativo. Esto es muy potente, muy potente. Entonces, una última pregunta que dice, ¿qué relación, si existe alguna, tiene su oposición con los hogares, las iglesias y las escuelas? Y él dice, aquí es donde hago uso de otros de mis trucos ingeniosos. Provoco que parezca que todo lo que hacen los padres, los maestros y los tutores religiosos está siendo hecho por mi oposición, o sea, por la parte buena. Esto desvía la atención de mí mientras manipulo las mentes de los jóvenes. Cuando los tutores religiosos intentan enseñar a los niños las virtudes de mi oposición, es decir, de Dios, generalmente lo hacen a través del miedo, al mencionarles mi nombre. En todo lo que pido de ellos, enciende la llama del miedo en tales proporciones que destruye el poder del niño a pensar acertadamente. En las escuelas públicas los maestros prosiguen mi causa manteniendo a los niños tan ocupados, atiborrando sus mentes con información sin importancia, que no tienen la oportunidad de pensar acertadamente ni de analizar correctamente aquellos que les enseñan que sus maestros les enseñan. Así que básicamente lo que está diciendo ahí es: todos piensan que lo están haciendo bien y la forma como enseñan ciertas cosas es enseñando a través del miedo. ¿Por qué los niños tienen que aprender a través del miedo? ¿Por qué todos tenemos que aprender a través del miedo? ¿Qué cuestionamiento y qué cosa para tener en nuestra vida es: ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué estoy temiendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cambiar esos pensamientos y empezar a cambiar nuestra vida. Como les dije, este capítulo está muy bueno, me falta una parte, pero me va a tocar para el siguiente podcast. Espero que te esté gustando, déjame algún pensamiento en los comentarios, déjame una reflexión, algo que hayas aprendido, algo que te haya captado, que te haya dicho, pucha, esto me rompió la cabeza, esto me acabó de abrir un nuevo panorama. Déjamelo ahí en los comentarios y bueno, te quiero leer y ya, dale suscribir, dale like, comparte esto, dale aquí un compartir, copia este link en tus redes sociales, en tu WhatsApp, en tus grupos.
Hay gente, la gente necesita escuchar esta información, reflexionar, pensar. No es un libro, no es una palabra de Dios, pero tiene mucha razón este libro y vale la pena que la gente lo lea y aunque sea se dé la oportunidad de cuestionar si es verdad o no. Un saludo para todos, amigos. Nos vemos a la próxima. Chao a todos.